Estimados alumnos de cuarto medio, este es un video explicativo sobre la información de la materia que estamos viendo ahora, que es la función por tramos o por intervalos, y también estamos viendo la función potencia y la función inversa. ¿Ya? Vamos a partir con la función por tramos. Recuerden que acá ustedes van a tener varios intervalos, ¿cierto? Varias funciones, una función general, donde les van a dar varios tramos dependiendo el valor que a ustedes les pida para calcular su imagen. Por ejemplo, tenemos la función f de x, donde dice que va a ser 2x más 1, siempre y cuando el valor que ustedes le pidan, por ejemplo el x, sea menor o igual que 0. Para todos los números negativos, en este caso, o iguales a 0, vamos a ocupar la primera. Ahora vamos a ocupar el x cuadrado si es que el número es mayor que 0, o sea, es positivo. ¿Ya? Veamos, me dice calcule 2f de 0 menos 5f de 4. El f de 0 vemos en qué intervalo está, si está en el x menor o igual a 0 o en el x mayor a 0. En el de arriba me incluye el 0, por lo tanto en este tramo estaría la imagen de 0. Reemplazamos entonces f de 0. Va a quedar 2 por 0, porque el x se reemplaza por el 0, más 1. Ahí está. 2 por 0 me da 0, más el 1, yo lo resuelvo y me da 1. Ahora recuerden que me pedía también el f de 4. Vemos en cuál de los dos tramos está la imagen de 4. Está en el segundo porque en el segundo van todos los números mayores a 0. Por lo tanto, en este espacio va a estar el 4. Me va a quedar 4 al cuadrado. Ahí está. F de 4 va a ser 4 al cuadrado y eso da 16. Ahora que ya tenemos el valor de f de 0 y f de 4, podemos resolver la expresión que nosotros nos pedían. 2 por f de 0 me va a quedar 2 por 1, que me daba el f de 0, menos 5 por f de 4, sería 5 por 16. Resolvemos, el 2 por 1 nos da 2 y 5 por 16 nos da 80. Por lo tanto, 2 menos 80 nos quedaría menos 78 porque el mayor es negativo, ¿cierto? Y se resta. Ese sería el resultado para la función por tramos, que sería f de x. Recuerden que ustedes se tienen que fijar en qué tramo o intervalo está el valor que ustedes le piden y en base a ese reemplazar la imagen. Eso es la condición para la función por intervalo o tramos. Luego tenemos la función inversa. Para calcular una función inversa, ¿cierto? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es igualar nuestra función a y. Y lo demás lo copiamos tal como está. Porque acá dice sea g de x, 5x más 9 partido en 8, y determine la función inversa, porque recuerden que la notación es elevado a la menos 1. Como era g, me va a quedar g a la menos 1 de x. Para calcular la inversa, entonces, el primer paso es cambiar la función por una y. Lo demás lo mantenemos. Luego, tenemos que despejar la x. Para poder despejar la x en este ejemplo, tenemos que desarmar esta fracción que está acá. Es decir, el 8 que está acá abajo, tenemos que cambiarlo con el inverso multiplicativo. Y va a quedar 8 por y. Entonces, es igual a 5x más 9. Eso se mantiene. Acá me quedó el 8y y vamos a despejar el 5x porque el paso siguiente es despejar la x. Por lo tanto, me va a quedar 8y menos 9 es igual a 5x. El 5 me está estorbando, por lo tanto, también lo tengo que eliminar. Y me va a quedar 8y menos 9 dividido en 5 es igual a x. Ahora que yo tengo despejada la x, el otro paso a seguir es cambiar las variables. Es decir, donde sale la y, yo voy a colocar la x, y donde sale la x, yo voy a colocar la y. Ese es el cambio de las dos variables respectivamente. Me copio todo igual y solo cambio las letras. Ahí me quedó que y es igual a todo esto de acá. Lo reordenamos por un tema de que se vea un poco más decente, ordenado. Por lo tanto, cambiamos el y para acá y me va a quedar que y es 8x menos 9 partido en 5, que es lo que está acá. Ahora que ya está listo, yo ya sé que esta y es exactamente la inversa de mi función original. En este caso, como era g, me va a quedar g a la menos 1 de x es igual a todo lo que yo ya tengo. Si esto hubiera sido f de x, aquí sería f a la menos 1 de x. Ustedes se tienen que regir por la función original y denotarla
con el elevado a la menos 1. Esa es la notación de la función inversa. Ahora tenemos la función potencia. La función potencia es de la forma como a por x elevado a n, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben que el a y el n van a tomar ciertos valores. Aquí van a haber distintos tipos de gráficos, dependiendo de cómo es el a y de cómo es el n. Recuerden que en el material que está en la plataforma de Classroom están todos los tipos de gráficos, como les pueden dar si el a es mayor a 0, menor a 0, o si el n es par o impar o negativo, dependiendo del caso. Hay distintos tipos de gráficos. De todas maneras, ustedes pueden resolver cualquier gráfico de una función potencia solamente con una tabla de valores. Todos los dibujos, los gráficos, los obtienen a través de una tabla de valores, donde ustedes van asignando valores a x. Por ejemplo, yo di dos valores negativos, di el 0 para ver cómo se comporta cuando pasa por el 0, y di también dos valores positivos. Con estos 5 valores, por ejemplo, es suficiente, ¿ya? El ejemplo me dice grafique la función g de x, que en este caso va a ser 1/3 x al cubo, y además determinar el dominio y el recorrido de la función, ¿cierto?, al mirar el gráfico. Lo primero que vamos a hacer es ver los valores que me dan la tabla de valores. Valga la redundancia. Tenemos el primer valor, que es cuando x vale menos 2. Por lo tanto, reemplazamos donde sale la x el menos 2. Quedaría g de menos 2 es igual a 1/3 por el menos 2 al cubo. Resolvemos esto que está acá, el 1/3 se mantiene, y menos 2 por menos 2 por menos 2 me daría menos 8. Multiplico hacia el lado, 1 por menos 8 me da menos 8, y conservo el 3 en el denominador. Por lo tanto, donde el x valía menos 2, el resultado va a ser menos 8/3. Ahí está. Acá lo anoté con decimal porque vamos a tener que ubicar en el gráfico. Por lo tanto, si el menos 8 yo lo divido en 3, eso me da menos 2,6 periódico. Evaluemos ahora en menos 1. G de menos 1 va a ser 1/3 por menos 1 al cubo. Conservamos el 1/3 y el menos 1 al cubo sería menos 1. Entonces, 1/3 por menos 1, si lo multiplicamos, esto nos da menos 1/3. Ahí está anotado menos 1/3. Evaluado cuando nos dio menos 1, ¿cierto? Si yo evalúo el x en menos 1, fíjense bien, me da menos 1/3. Ahora, el 1/3 negativo, ustedes saben, fíjense bien, que es un decimal. Por lo tanto, me queda negativo y yo divido el 1 en el 3 y me da 0,3 periódico, ¿ya? Ahora vamos a ver el g de 0. Y quedaría 1/3 por 0 elevado a 3. Resolvemos, ¿cierto?, el 0 elevado a 3, que es 0 por 0 por 0, y me queda 0. Por lo tanto, me va a quedar 1/3 por 0. Cualquier número que yo multiplique por 0, eso me da 0. Por lo tanto, voy a mi tabla de valores y coloco que cuando el x vale 0, el y también me dio 0. Luego, cuando vale 1, g de 1 me va a quedar 1/3 por 1 al cubo, porque esa es mi función. Recuérdenlo bien, ustedes van variando los números donde sale la x. 1/3 por 1 al cubo me va a quedar 1/3 por 1, porque 1 al cubo es 1 por 1 por 1, y eso es 1. Al multiplicarlo por 1, me queda 1/3. Lo divido, ¿cierto?, porque no me da exacto, y eso es 0,3 periódico. El último de la tabla de valores es evaluado en 2. G de 2 va a ser 1/3 por 2 elevado a 3, y me quedaría 2 por 2 por 2, eso sería 8, y lo multiplico por 1/3 que estaba acá. Ahora, si yo multiplico eso, me queda 1 por 8, 8, y 3 por 1, 3. Y eso me dio 2,6 periódico, ¿ya? Cuando yo ya tengo todos mis valores, ¿cierto?, y los coloqué en la tabla, que acá los coloco en fracción y acá los coloqué en decimal para saber dónde ubicarlos, ya estoy en condiciones de realizar la gráfica de la función para ver cómo se comporta. Entonces, me dice que en el valor de x, en el menos 2, llega hasta el punto menos 2,6. Recuerden que el 8/3 negativo era menos 2,6. Estoy en el menos 2 y bajo, ¿cierto?, hasta el menos 2,6, que es aproximadamente ahí, antes que llegara al menos 3. Ahora,
En el menos 1 me dice que llega al menos 1/3. El menos 1/3 era menos 0,3. Por lo tanto, bajo del menos 1. Y aquí al medio, entre el 0 y el menos 1, yo tengo el menos 0,5. Por lo tanto, es un poquito antes que el menos 0,5. Ahí estaría el 0,3 negativo. Luego me dicen el 0 y llega al 0. O sea, no se mueve. Pasa justo por el medio del plano de coordenadas. En el 1 me dice que va 1/3, que el 1/3 sabíamos que era 0,3. Entonces subimos hasta antes de 0,5, ¿cierto? Antes de la mitad del 1. Y ahí dibujamos nuestro punto. Luego en el 2 me dice que va al 8/3. El 8/3 es 2,6, periódico. Subo en el 2 hasta el 2,5. Yo me paso un poquito porque es 2,6 y ahí coloco mi punto. Luego uno los puntos y este tipo de gráfico me queda para esta función. Recuerden que el gráfico que a ustedes les dé va a depender de cómo es el A y de cómo es el N. Pero todos se grafican exactamente de esta misma forma, resolviendo una tabla de valores y luego ubicamos los puntos en el gráfico. Ahora, el dominio de mi función, recuerden que se ve cómo se comporta la X. Recuerden que el eje horizontal es la X, por lo tanto yo veo de dónde hasta dónde se mueve. Fíjense acá que esto, si yo sigo probando números en mi tablita, va a seguir avanzando. Y hacia acá también. Por lo tanto, estas rectas no llegan hasta ahí, sino que se prolongan. Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los números reales, porque esto crece para allá y esto para acá. El recorrido, recuerden que se ve en el movimiento de la Y. ¿Cómo se mueve dónde está la Y? Fíjense bien, tomó negativos y tomó positivos. Y también sigue. Por lo tanto, el recorrido en esta función también va a ser todos los reales. Recuerden que cuando ustedes les dé, hay una función potencia que les va a dar como de este estilo, como una parábola. En ese caso, el dominio sí van a ser todos los reales, ¿cierto? Porque toma negativos y positivos de los dos, positivos y negativos. Pero de aquí hacia abajo, por ejemplo, no va a tomar. Por lo tanto, en ese ejemplo que es de este tipo como parábola, que toma como del 0 hacia arriba, en ese caso, el recorrido van a ser todos los reales positivos menos el 0, porque no alcanza a pasar por el 0. Pero en ese ejemplo. En los demás, ustedes van mirando el gráfico y van viendo cómo se comporta. Espero que les haya quedado un poco más claro. Un besito grande. Cuídense, que estén muy bien.